que el amor, porque eso es lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y vivir como hijos de Dios no es fácil. Vivir como hijos de Dios no es fácil. No, nadie ha dicho que eso es fácil. De hecho, nuestra vida es un proceso donde vinimos de una vida arruinada, horrible, llena de pecado y del mal, y poco a poco vamos trabajando en la formación espiritual de una nueva criatura. Y ningún niño empieza andando, ¿verdad que no? Ningún niño espiritual tiene una formación perfecta. Tenemos que ir de camino lanzando un montón de cargas horribles, acostumbrados de arrastrar el peso del pecado e irnos transformando a la gloria plena de nuestro Señor Jesucristo. Dice quien nos creó de acuerdo a la visión primigenia que Dios tuvo en hacernos parte de su creación santa y que luego fue envilecida por el mal. Pero nos debemos a la transformación por la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nosotros, habiéndonos perdonado. Y dije que el perdón no es garantía de que aún Dios nos salve, porque cuando Dios decidió salvarnos, sí, el perdón es parte de la salvación, pero definitivamente la salvación es una obra de la gracia, del favor de Dios inmerecido hacia todos nosotros. Y por eso Pablo dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque cuando Dios decidió rescatar a la humanidad y no a los ángeles, nos salvó por misericordia, nos salvó por bondad, pero no porque nosotros merecemos el perdón. Ahora, quiero terminar con ustedes resumiendo básicamente la otra parte, la brecha entre la sociedad y la iglesia. Y ustedes me disculpan, hermanos, como dice el apóstol Pedro y Juan, a mí no me es canso estar repitiendo las mismas cosas. Yo no les traigo nada nuevo. Se equivocaron si pensaban que eso era así. No, yo solamente vengo a repetir la voluntad de Dios. De hecho, fue el gran mandamiento que Dios dejó. Estas palabras estarán dentro de tu corazón y las atarás en tu mano, dice, como una señal, y las pondrás como frontales, dice, en tu frente, y te acordarás de ellas andando por el camino, al levantarte, dice, al vivir, al ser. Estas palabras las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, dice. Tú tienes la responsabilidad de seguir repitiendo cada día el pan que nos da vida. Por eso yo vengo solamente a repetir lo que la palabra de Dios dice. Y quiero terminar hablándole de que la brecha del cual inicié ya hablando de esto, quiero terminar que la brecha que definitivamente marca entre la sociedad y nosotros se llama el camino de la santidad. Vamos a ver por qué. ¿Por qué la santidad es tan importante, hermanos? Porque aun cuando usted tiene el perdón de los pecados, aun cuando usted es poseedor de la compañía del Espíritu Santo en tu vida, todavía hay algo que usted necesita hacer. Por ahí vemos en las cartas de Apocalipsis que Dios le dice a una de sus iglesias, tenga cuidado y arrepiéntate, porque si no, voy a quitar el candelero de tu lugar. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es justo lo que yo quiero que nosotros salgamos hoy motivados a entender
que tenemos la responsabilidad de cuidar, de ser buenos administradores, de ser responsables con lo que ya Dios ha entregado sobre todos y cada uno de nosotros. Pero antes yo quiero que abramos la Biblia, y este texto no está exactamente allí cifrado. Voy a devolverme un poquito, a ver si nos dejan, en la carta segunda de Timoteo, carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 19 y 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Partiendo de este texto, quiero que veamos entonces algunos objetivos que quiero naturalmente alcanzar, y es demostrar a los cristianos que la santidad es un atributo transferible de parte de Dios hacia sus criaturas. Como parte de su esencia, Dios quiso dejar parte de su esencia. No es la única, por supuesto, pero de su esencia nos dejó como una preciosa herencia la santidad. Vamos a estar viendo las razones por las cuales debemos vivir en santidad. Vamos a evidenciar la necesidad del por qué tenemos que ser santos, y vamos a demostrar qué bendición alcanzamos nosotros al ser santos como el Señor. Bueno, aquí está el pasaje en cuestión, pero hay algunas razones por las que nosotros, notablemente de acuerdo a lo que muchos textos sustentan, y sé que posiblemente no lo van a ver, pero hay muchos pasajes, y hay aquí cuando menos 7 pasajes que sustentan las razones por las que esencialmente Dios nos pide vivir en santidad. Pero yo lo resumo en lo siguiente. En el texto que aparece, la parte que aparece aquí en rojo, leemos, dice que la voluntad de Dios es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra iniquidad está relacionada con abominación, y abominación es cosa asquerosa. Realmente, la palabra abominación tiene un matiz por allí, de acuerdo al sentimiento de algunos pasajes en las Escrituras, que está involucrado con el excremento. Sí, yo uso esta palabra porque realmente el significado en el original es más que eso. Por supuesto que posiblemente muchos de ustedes no saben, pero en el idioma original hay palabras muy fuertes que han sido suavizadas en el español. Y la palabra abominación significa cosa asquerosa. Y Pedro lo define en 2 términos coloquiales
Y aún así, a través de un eufemismo, nos dice a nosotros dos verdades, que esta cosa asquerosa se refiere, dice, a lo que el perro vomita, con el perdón de todos ustedes. Y después de ser una cosa asquerosa, ¿sí? Muy descriptiva, el perro dice, solo menea la colita, da la vuelta y dice, un momento, esto es mío. Y vuelve con el mismo ánimo que lo botó, se lo vuelve a saborear. Y no dice, no quedó más al final. Dice que lo mismo hace el puerco, el chancho. Dije chancho, no otro, ¿verdad? Porque allá gozamos con el hermano Cristian en Panamá, que aquí a los hermanos se llaman ñaños. El ñañito, ¿verdad? Y eso parece como chanchito. Y entonces, allá disfrutamos con el hermano, los hermanitos de Ecuador y hemos disfrutado de ese coloquialismo de ustedes. Y dice que el puerco tiene esta actitud de volver a la cosa asquerosa. Y dice la palabra del Señor que apártese de toda cosa asquerosa y profana, contaminante y aberrante, asquerosa, que Dios abomina por sobre todas las cosas porque corrompe su santa naturaleza. Y Dios dice no tiene ninguna comunión con el pecado. Y de hecho Él no puede pecar porque Él no tiene parte esencial con esto. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que ha pasado a estar en un estrato, en una condición y en una posición muy especial, porque Dios le ha placido hacer de nosotros nuevas criaturas, dice, aparte. Si aparte de eso dice, será un instrumento escogido para honra, santificado y útil para el Señor. Pero estoy empezando con el final porque dice que el fundamento de Dios está sólido y dice, tiene este sello: Dios conoce los que son suyos. Dios los conoce. Dios sabe quiénes son. Y alguien diría, ¿y Dios no es omnisciente entonces? ¿Por qué parece ser como que no conoce a algunos y desconoce a otros y conoce más que a otros? No, no nos engañemos, hermanos. Dios nos ha puesto una señal y tiempo me faltaría hablando porque la señal distintiva de Dios en nosotros es un compromiso y es un mandamiento de Dios para Dios, porque Dios, no teniendo más alto en sí mismo por quien curar, Él curó por sí mismo y ratificó dentro de sí mismo: yo conozco los míos y los conozco porque yo he puesto mi sello en ellos. Y usted dirá, ¿y para qué Dios pone un sello distintivo de Dios para sí mismo si lógicamente Él sabe en su omnisciencia que nos conoce y sabe quiénes somos? ¿Para qué Dios pone un sello para distinguir si ya Él sabe quién somos de Él? El asunto no es de Dios. Aquí hay otro asunto de fondo muy importante, porque lo que Él está diciendo es que sus hijos se han apartado de la iniquidad. Y como son apartados de la iniquidad, ha puesto un distintivo para que entre ellos mismos puedan saber, entre la humanidad misma, pueda saber quién es realmente el que tiene el distintivo del Señor. Y no solo eso, sino que también ante la sociedad angelical, Dios ha distinguido a sus hijos dentro de toda la sociedad para que todo el mundo sepa definitivamente quiénes son los hijos. ¿Y saben cuál es el distintivo? La santidad. Y en esa santidad Dios ha puesto el Espíritu Santo
como la garantía de que Dios va a salvar a todos esos a los cuales ha apartado de una forma especial para que vivan como sus hijos. Pero tengo que seguir con la siguiente diapositiva, mis hermanos. Quiero definir qué es santidad. Si todavía no queda claro, esta palabra dice que significa ser separado para Dios. ¿Sí? Separado para Dios. Este término, que es mucho más amplio que solamente esta pequeña definición, significa apartado por la voluntad de Dios a una condición y posición especial con fines y propósitos también especiales. En el Antiguo Testamento, a través de la tipología, nosotros aprendemos que, con el permiso de la iglesia, que habían instrumentos, y con la cámara también, que me imagino nos vamos a perder, pero seguirán oyendo por ahí los que están viendo la transmisión. Habían instrumentos que eran exactamente iguales a los otros instrumentos. Pero Dios dijo, santifíquenme para mí los instrumentos que serán exclusivos para mí. Porque Dios era un Dios muy celoso. Y aunque técnicamente no hay diferencia en ningún instrumento con otro y que el vaso sigue siendo vaso común y corriente igual que otro y que el contenido sigue siendo el contenido mismo igual que el otro, no obstante, Dios no piensa como nosotros. Dios piensa que lo de Él es para Él, que lo de Él es por Él y que lo de Él le pertenece a Él. ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño. A Él le plació hacerlo para que Él sea glorificado. Cuando nos pide que seamos santos, cuando exige que seamos santos, como pide en 1 Corintios 1:30, la santidad, dice, es una forma de cómo nosotros nos gloriamos en Dios y vivimos por su gloria, por el deseo y los designios de Él, de acuerdo a lo que Pablo señala en 1 Corintios 1:30, el cual señala, diciendo más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando usted es santo, no solamente Dios está siendo glorificado, sino que usted mismo, siendo parte de la esencia y de la naturaleza transferible de Dios en nuestras vidas, estás disfrutando de las santas bendiciones escogidas para que nosotros las disfrutemos. Ojo, esto tiene un gran contexto espiritual, porque leemos en Efesios, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Efesios hay cuando menos 5 veces que el apóstol Pablo dice que son en los lugares celestiales, donde Dios le ha placido y nos ha escogido para sentarnos en una posición especial y dotarnos de cosas especiales que solamente aquellos que han sido escogidos de forma especial pueden disfrutar. De lo contrario, nadie puede tener esas bendiciones porque a Dios le ha placido darlas allí. Santidad es un proceso. Y de acuerdo a Tesalonicenses capítulo 5, primera carta, versículo 23, dice que debemos santificar nuestro cuerpo, nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu. Dice, sean santificados
plenamente irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente vemos que es una razón, sino que también es un proceso que en la vida nos va acercando más y más a Dios. Y también señala Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 1:13 al 16, que se constituye en un estilo de vida. Porque cuando el Señor perdonó nuestros pecados, no erradicó de nosotros la esencia que finalmente la carne, debido a las pasiones pecaminosas insertadas en nosotros, el bautismo no las elimina. De allí que depende de mi esfuerzo personal y de ese acercamiento y de esa dependencia, de ese amor por la obra maravillosa que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, estamos entendiendo de que allá afuera, la sociedad, aunque tenga moralmente, sea bien, moralmente pueda vivir y aparentar, tener cosas maravillosas, porque ciertamente allá afuera hay personas maravillosas, pero que no pueden disfrutar del banquete, de la mesa del Señor que ha preparado en un lugar muy especial. Finalmente, la santidad, dice, es sinónimo de pureza del corazón, porque decía Jesús, hablando en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero todavía hay una pregunta que responder: ¿por qué tengo que ser santo? Como una demanda de parte de Dios para establecer una brecha entre nosotros y la sociedad, llegamos cuando menos a 4 razonamientos que sustentan este principio o dan respuesta a este interrogante. Primero, porque es un mandamiento de Dios para la iglesia. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y Pedro le hablaba a las iglesias de allá del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, dándoles el mensaje claro: sean santos porque Dios es santo. Segundo, porque Dios nos escogió con este fin. En Efesios capítulo 1, el versículo 4, que no puedo definitivamente dejar de leer, dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los que vinieron anoche se dan cuenta de que hablé de esto. Que parte de la razón que sustenta salvar al mundo o salvar y escoger a los hijos de Dios que se iban a salvar por medio del evangelio, dice, es para que fuesen santos. Es decir, que recobren la naturaleza de la creación primigenia de Dios. Cuando Dios creó a los hombres, los creó santos, y todas sus criaturas también. En tercer lugar, porque fue la voluntad de Dios para su pueblo Israel. Dios le pidió no solamente el sacerdocio, y fue mucho más exigente con los servidores y con los sacerdocios, pero Él dijo: toda la nación me debéis ser una nación santa. No era una cuestión solamente de unos. Este principio se replica también para nosotros, y el autor de Hebreos, del cual también vamos a hablar de este versículo, dice, Hebreos capítulo 12, el versículo 20, del cual, pues si pasamos en la siguiente filmina, creo que lo podemos ver. Creo que hay un error del pasaje, pero dice definitivamente que la santidad es una indispensable necesidad. Y aunque ahí dice, en el versículo pasado decía 12:10, no obstante es 12:14, y dice Hebreos 10:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto sí que me preocupa.
¿Cómo esperamos nosotros ver a Dios? Solamente apartados para Él. No basta ser bueno, no. No basta ser honesto, no basta ser sincero. Tienes que ser santo. De este pasaje aprendemos que para qué yo tengo que ser santo y da cuando menos 5 respuestas. Primero, es necesaria para poder ver a Dios. Nadie puede ver a Dios si no está siendo plenamente participante de ese atributo de Él. Es necesaria para estar con Dios. Porque Dios no tiene ninguna relación con todo aquello que es pecado. ¿Es necesaria para morar con Dios? Por supuesto que sí. Dios quiere habitar para siempre en su morada, tener también a todo aquello que es santo. Y cuando los ángeles que no guardaron su dignidad, los expulsó. ¿Por qué? Porque abandonaron su propia esencia, dejaron de ser santos. Es necesaria para agradar a Dios. Dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Y la idea de verlo a Él es porque estamos siendo agradables delante de su presencia. Y es necesaria para servir a Dios. Usted no puede jugar de santo. No, no es un asunto de juego. Es si lo es o no. Es por eso, mis hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, tiene que diferenciarse sobremanera en vivir, hacer, adorar, disfrutar y hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a mi voluntad. Hermanos líderes, tengamos cuidado con la administración de la voluntad del Señor, porque las cosas pequeñas también suman. Y tiempo me faltaría para hablar de la delicadeza de Dios, de la exclusividad de Dios y de sus exigencias, donde no podemos menospreciar su voluntad pensando en que esas pequeñas cosas son inofensivas. No, tengamos cuidado. Lo que para mí es inofensivo o inocuo, para Dios puede ser altamente peligroso. Pero no tengo tiempo para hablar de esto. El número 5 responde a otra necesidad. ¿Cuánto tengo yo que ser santo? Bueno, la demanda de Dios para la nación de Israel, y no voy a leerlo por causa de tiempo, en Levíticos capítulo 21, versículo 17 al 21, en la demanda dice, debéis de verme santo. Santos dice, me seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, que los he llamado, que los he escogido, que los he separado, dice, de otras naciones, debéis de serme santos. Y hablaba anoche, terminaba diciendo que Dios no ha menguado su santidad. Dios no era más ni menos santos ayer y hoy. De hecho, el libro de autor dice que el Señor Jesús, dice, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y realmente cuando hablamos de que el autor de Hebreos, y en esto hay que tener cuidado cuando nos adentramos a conocer, porque hay cosas aquí que debido a la idea del problema de los judaizantes y de los mismos judíos, hubo que suavizar algunos términos, como por ejemplo este. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y sabe usted qué es lo que está diciendo el autor realmente, originalmente, a través de un modismo? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siempre. De hecho, este principio, cuando usted estudia Judas, por ejemplo, la carta a Judas en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice que el Señor una vez dice, habiendo salvado al pueblo de Egipto. Pero ¿sabe usted qué es lo que está diciendo realmente?
El término Señor, ahí donde termina curios, pero cuando usted va al original y de acuerdo a los manuscritos más tardíos, la palabra que va a haber allí es el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo de Egipto. Y alguien preguntará, ¿y cómo? ¿Acaso que Jesús fue el que salvó al pueblo de Egipto? Bueno, este término fue suavizado por Señor, porque había un choque cultural judaico que impedía en alguna manera entender que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que Dios es el mismo, Dios es ayer, hoy y siempre. En Apocalipsis dice el que era, el que es y el que será. Como un fundamento omitido, pero que intrínsecamente está interpolado, que es Dios. Yo les explico todo esto porque la esencia y naturaleza de Dios hacia nosotros no ha cambiado. Dios sigue siendo el Dios santo. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. Dios sigue siendo el mismo Dios benevolente. Dios sigue siendo el mismo Dios misericordioso. Dios sigue siendo el mismo Dios disciplinado. Solo que la longanimidad de Él ha venido a ser por causa de la obra preciosa que Jesús ha hecho por nosotros. Y dice en esa su voluntad, segunda de Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Sigue siendo igual de paciente, esperando que todos los hombres entiendan la necesidad de ser santos como Él. Amados, como esta es la iglesia del Señor, yo quiero finalmente decirles a ustedes, Dios es un ser santo, sublime, maravilloso. Y en aquella su voluntad no permitió que muchos de sus servidores se pudieran acercar con confianza. Y hoy podemos decir que los límites de Dios sí han sido más cercanos a nosotros por causa del amor de su Hijo, quien vino a traer y a demostrar el firme y fiel amor para acercarnos con confianza, más ahora hasta su trono de gracia. La iglesia del Señor tiene que ser santa porque es la que marca necesariamente la esperanza, la finalidad, el punto más alto, el clímax, dice, es que Jesucristo viene por una iglesia santa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino dice que fuese santa como una virgen pura. Amados, la santidad es un asunto serio que no tiene ni guarda ninguna relación con una sociedad que piensa que puede agradar a Dios a su manera. Nosotros somos diferentes. Y finalmente decía el apóstol Pablo como recomendación a la necesidad de tener esta continua transformación y acercamiento hacia Dios. No reine en vosotros el pecado mortal, dice, en vuestros cuerpos. Sí, hemos de diferenciarnos, de vivir una vida diferente. La iglesia debe propiciar siempre acercarse más y más a Dios, y aunque eso duela, aunque eso cueste, es nuestra misiva, es nuestra misión, ser una iglesia maravillosa, donde irradie la luz del amor de Dios, practicando la verdad, pero a través del atributo de la santidad, porque es esencialmente necesaria e indispensable para que nosotros podamos disfrutar no solo de su presencia, sino de su salvación eterna. Mis hermanos, gracias una vez más por la dicha, privilegio y oportunidad de haber estado con todos ustedes
Que Dios les bendiga y les amo en Cristo Jesús a todos.